En esta ocasión hablaremos de la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, que lógicamente dentro de las oraciones cristianas ocupa un lugar especial. Procuraremos profundizar en lo que Jesús quiso transmitirnos al enseñarnos esta oración para ver en qué medida podemos aplicar lo que Él nos pide, lo que Él nos sugiere a nuestra vida personal. La oración del Padre Nuestro. Con esta oración Jesús quiere hacer conscientes a sus discípulos de su condición de hijos de Dios. Es decir, entre los discípulos estamos lógicamente nosotros que queremos seguir a Cristo y Él desea que nos demos cuenta de que Dios, nuestro Señor, es un Padre amoroso, infinitamente bueno, todopoderoso, y que nosotros somos sus hijos. Esa condición de hijos de Dios tendrá consecuencias muy importantes para nuestra vida si sabemos precisamente fomentarla, dándonos cuenta de lo que significa ser hijos de Dios y sentirnos hijos de Dios. Una consecuencia inmediata, especialmente importante, de este sentido de la filiación divina es la confianza y el abandono filial en las manos de Dios. Es decir, que quien es consciente de tener un Padre infinitamente bueno, pues de manera natural, lógica, confía en Él, porque sabe que de Él solo le pueden venir cosas buenas y por tanto también puede abandonarse en sus manos, ponerse realmente en las manos de Dios. El Padre Nuestro es el modelo de toda oración, como es lógico, precisamente porque el autor es nada menos que Jesucristo nuestro Señor. Santo Tomás dice que la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, en este sentido, pues tiene esa apertura para poderle pedir todo lo que es bueno y conveniente para nuestra vida. Podemos desear muchísimas cosas que son buenas y pedírselas al Señor. Pero además las podemos pedir según el orden en que conviene desearlo. Veremos cómo, al analizar la oración del Padre Nuestro, las diversas peticiones, hay un orden que Cristo transmite al enseñarnos esta oración. Y con ello nos está enseñando también a dirigirnos a Dios, a rezar, siguiendo un orden. Y añade Santo Tomás, de modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra afectividad. Forma nuestra afectividad porque es una oración que procuramos hacer también con el corazón, en la cual Dios nuestro Señor está presente ante nosotros como un Padre amoroso y nosotros nos situamos confiando en Él, tratando también de corresponder a ese amor. Por ese motivo, influye el Padre Nuestro también en nuestro corazón. En ese sentido podemos pensar que Santo Tomás dice que forma toda nuestra afectividad. Jesús nos enseña específicamente a dirigirnos a Dios como Padre. Esto es algo que podríamos llamar novedoso. Orar al Padre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es entrar en su misterio. Dios para nosotros es un misterio, lógicamente, que nos rebasa en todos los sentidos, y por tanto entrar en su misterio es algo grandioso, tal como Él es.
y tal como el Hijo nos lo ha revelado. Es conectar con Dios mismo. Y cita ahora unas palabras, el Catecismo, unas palabras de Tertuliano. La expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Esta es la gran novedad del Padre Nuestro. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, oyó otro nombre. Recordamos que Dios le dijo, yo soy el que soy. No le dijo que era el Padre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo con mayúscula, que es Cristo nuestro Señor, porque este nombre implica el nuevo nombre del Padre. A partir entonces de Cristo nuestro Señor, sabemos que Dios es Padre de Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y también Padre nuestro. Al enseñar el Padre Nuestro, Jesús descubre también a sus discípulos que ellos han sido hechos partícipes de su condición de Hijo. El Hijo, por excelencia, con mayúscula, es Jesucristo, el Hijo de Dios Padre. Y nosotros participamos de esa filiación de Jesucristo, esa filiación del Hijo, y en esa misma medida somos hijos de Dios. Nos hacemos partícipes de esa condición de hijos de Dios. Jesús nos enseña, pues, que Dios es Padre nuestro. Él siempre distinguirá entre Padre mío y Padre vuestro, porque la relación que Él tiene con el Padre es distinta de la que nosotros tenemos. Él es el Hijo con mayúscula. Nosotros participamos de esa filiación, pero no la tenemos en plenitud como la tiene Jesucristo. Por eso Él siempre distingue entre Padre mío y Padre vuestro. Cuando Él reza, nunca dice Padre nuestro, porque no está en el nivel nuestro, no está al mismo nivel que nosotros. Esto muestra que su relación con Dios es totalmente singular, suya y de nadie más. La relación de Jesucristo con Dios Padre es única porque precisamente es la relación del Hijo con mayúscula con el Padre, que acaba siendo el Hijo Dios mismo. La oración del cristiano, por otra parte, es la oración de un Hijo de Dios que se dirige a su Padre Dios con confianza filial. Este, pues, es el enfoque que hay que tener presente al rezar el Padre Nuestro. Somos hijos de un Padre al que nos dirigimos llenos de confianza en Él. La filiación divina, este sabernos, sentirnos hijos de Dios, conduce necesariamente, naturalmente, a la fraternidad cristiana. Al llamar a Dios Padre Nuestro, reconocemos que esa filiación divina nos une a Cristo, que es, como dice San Pablo, primogénito entre muchos hermanos. Cristo es hermano nuestro, el primogénito de todos nosotros, pero que forma parte, digamos, de esa relación fraterna con nosotros, por medio de una verdadera fraternidad sobrenatural. ¿Por qué somos hermanos de Jesucristo y hermanos entre nosotros? Porque somos hijos del mismo Padre. La santidad cristiana, aun siendo personal e individual, nunca es individualista o egocéntrica. Esto deriva de lo anterior, es decir, que si somos hijos del mismo Padre, somos hermanos entre nosotros, hermanos de Jesucristo y hermanos entre todos los cristianos. Y la santidad a la cual estamos todos llamados, estamos convocados,
es algo personal de cada uno de nosotros con Dios, pero al mismo tiempo no es individualista, no es egocéntrica, sino que está esencialmente conectada con los demás. Decía San José María, no hay más que una raza en la tierra, la raza de los hijos de Dios, porque todos somos hijos del mismo Padre, por eso somos todos hermanos. Por otra parte, al sabernos y sentirnos hijos de Dios, experimentamos la necesidad de ayudar a otros para que también sean conscientes de esa maravilla de que son hijos de Dios y puedan obrar en consecuencia. Ese es el apostolado, comunicar nuestra propia experiencia personal de unión con Dios a cuantas personas podamos hacerlo. Por eso, en la medida en que profundizamos en que somos hijos de Dios, experimentamos el deseo de buscar otras almas para invitarlas a participar también de esa misma filiación divina de la que todos gozamos. Por tanto, el apostolado será una manifestación necesaria de filiación y de fraternidad porque, como hemos visto, al sabernos hijos nos sabemos hermanos, y el sabernos hermanos significa también desear lo mejor para los hermanos, y lo mejor que podemos desear para cualquier hermano es acercarlo a Dios, ayudarle a que descubra que es hijo de Dios para que viva consecuentemente. Y eso es el apostolado. También la filiación divina está íntimamente vinculada a lo que en la ascética cristiana se llama la infancia espiritual. San José María lo expresaba con estas sencillas palabras: siendo niños no tendréis penas. Delante de Dios somos unos niños pequeños. Y es muy bueno, ayuda mucho a la vida espiritual saber hacerse como niño, con la sencillez del niño, con la espontaneidad del niño, con la confianza con que el niño se relaciona con su padre, que le puede pedir lo que se le antoja, que puede desahogarse con él, etc. Por eso la infancia espiritual va muy asociada a la filiación divina. El Padre Nuestro encierra 7 peticiones. A la invocación inicial, Padre Nuestro que estás en el cielo, siguen luego las 7 peticiones. Vamos a ver aquí esas peticiones, pero antes hay que hacer una distinción. Las 3 primeras peticiones tienen por objeto la gloria del Padre. Se dirigen a esa gloria del Padre. La santificación del nombre son estas palabras del Catecismo de la Iglesia. La santificación del nombre, el nombre de Dios, la venida del reino de Dios y el cumplimiento de la voluntad divina. Ahí está, todo esto tiene que ver con la gloria de Dios Padre. Mientras que las otras 4 presentan al Padre nuestros deseos como seres humanos, como personas humanas, que tienen necesidades y que por tanto acuden a su Padre pidiendo su apoyo. Estas peticiones conciernen a nuestra vida para alimentarla o para curarla del pecado, y es muy bueno sabernos, considerarnos pecadores, seres limitados, seres necesitados de Dios, y se refieren a nuestro combate por la victoria del bien sobre el mal, de ese deseo que tenemos de vivir para Dios y no para el diablo, de ese deseo de cumplir la voluntad de Dios y no dejarnos llevar por el egoísmo, por todo aquello que nos pueda apartar del camino. Estas 4 peticiones pues están orientadas a nuestro comportamiento con relación a esa voluntad de
Dios que nos llama a ser santos. Vamos a ver cada una de las peticiones. La primera, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Qué significa, podríamos preguntarnos, santificar el nombre de Dios? Pues lógicamente lo que pedimos en esta frase no es que Dios sea santificado por nosotros, como si le faltara algo a su santidad, sino que sea santificado en nosotros. Que sea santificado en nosotros, es decir, que su santidad sea proclamada por nosotros con las palabras y atestiguada con nuestra vida. ¿Verdad? Que esa santidad se refleje en nosotros. Dicho de otra manera, pedimos que la santidad divina resplandezca y sea creciente en nuestras vidas. Un deseo, pues, que apunta a Dios en su santidad, pidiéndole que esa santidad suya se desborde hacia nosotros. Dice el catecismo, el término santificar, en este caso, debe entenderse aquí no en su sentido causativo, porque solo Dios santifica, solo Dios hace a alguien santo. Nosotros no podemos decir que queremos causar la santidad de Dios, sería absurdo. No en sentido causativo, sino sobre todo en un sentido estimativo, que consiste en reconocer como santo, tratar de una manera santa. Y por eso santificado sea tu nombre es tratar a Dios en su santidad, tratar como quien es el santo, con mayúscula y por excelencia, de quien deseamos nosotros recibir nuestra santificación. La segunda petición, venga a nosotros tu reino. Expresa la esperanza de que llegue un tiempo nuevo en que Dios sea reconocido por todos como Rey. Venga a nosotros tu reino. Es pues muy claro, muy evidente, por desgracia, que hay tantas personas en el mundo que no conocen a Dios o no conocen a Cristo, que no conocen ese reino de Dios. Incluso dentro de la misma iglesia, también por desgracia, hay tantas personas que viven de espaldas a Dios o como si Dios no existiera. Ese reino no llega a ellas porque no quieren abrir su corazón, sus disposiciones para que Dios se meta en sus vidas. Y lo que pedimos es precisamente que ese reino de Dios llegue a todos para que lo reconozcamos como Rey, como el Rey del universo, que es. Dice también el catecismo, esta petición es el Maranatá, el grito del espíritu y de la esposa, ven Señor Jesús. Maranatá, ven Señor Jesús. Es un deseo, ¿verdad?, de que venga a nosotros. Y añade el catecismo, en la oración del Señor, el Padre Nuestro, así se le llama también, la oración del Señor, se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Es decir, que aunque deseamos que venga ahora ese reino y se haga presente y que todos lo reconozcamos a Dios como el Rey, esta petición pues hace referencia al fin de los tiempos también, es decir, a esa venida final en la que Dios vendrá y deseamos que todos para entonces lo hayamos reconocido como Rey. Dicho de una manera ya más personal, en esta petición, y así lo podemos pensar, deseamos que Dios reine en nuestra vida, es decir, que sea el centro de nuestra vida, que nosotros vivamos en torno a Él,
que nosotros, podríamos incluso decir, nos vaciemos de nosotros mismos, echemos fuera ese ego que tanto nos suele estorbar y que ese centro lo ocupe Dios nuestro Señor, que reine en nosotros para que nuestra vida sea la manifestación de lo que Dios, estando dentro de nosotros, desea que hagamos, desea que vivamos. Y también incluye que su reino en la tierra se extienda cada día más. No solamente que esté en la vida personal mía, sino que llegue al mayor número de personas posible. Después una petición también por el apostolado, por ese deseo que tenemos de difundir la palabra de Dios, el mensaje cristiano, el invitar al mayor número de personas que podamos a que se encuentren con el Señor. Que su reino en la tierra se extienda cada día más y que al fin de los tiempos reine sobre todos en el cielo. Esta es pues la segunda petición del Padre Nuestro. La tercera: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que, como lo ha dicho San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es muy alentador. Dios lo quiere. Dios desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, desea que de nuestra parte haya una aceptación de esa voluntad suya y una colaboración libre, de tal manera que podemos, porque esa es condición de la libertad, pues rechazar esa voluntad de Dios y por lo tanto tomar un camino distinto que no conduzca a esa salvación que Él desea para nosotros. Pues aquí le pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir esa voluntad de Dios. En otras palabras, como tenemos una voluntad que es libre, como acabo de señalar, y que puede dirigirse en el sentido que queramos, en eso consiste la libertad. Nuestro deseo es que esa voluntad nuestra libremente se adhiera a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo que nos conduce a la voluntad del Padre. No lo pedimos en el sentido de que Dios haga lo que quiera. Hágase tu voluntad, no estamos diciendo que se haga lo que tú quieras, sino que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios quiere, dice San Cipriano. Es muy bonita esta idea, ¿no? Estamos pidiéndole a Dios que seamos capaces de hacer lo que Él quiera. Hágase tu voluntad en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Como la voluntad de Dios se ha cumplido ya en los ángeles y en los bienaventurados del cielo, en ellos ya esa voluntad que consiste en desear nuestra salvación, pues en los ángeles que están en el cielo y en los bienaventurados, las personas que han muerto ya en gracia y viven con Dios, esas personas ya han cumplido esa voluntad de Dios para los hombres. Pues eso es lo que le pedimos para quienes estamos todavía en la tierra o estaremos hasta el final de los tiempos. La cuarta petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Expresa el abandono filial de los hijos de Dios. Esa confianza para pedirle: danos lo que necesitamos, el pan de cada día. El catecismo dice que el Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella, todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. Pues a Él acudimos, por tanto, pidiéndole que nos dé ese pan de cada día, que incluye el pan material y el pan espiritual. En concreto, todo lo que es necesario para la vida del hombre. El pan material
y el pan espiritual. ¿A qué se refiere esto? Pues el pan material al alimento para el cuerpo, el pan espiritual al alimento para el alma. Y el catecismo lo puntualiza, especialmente se refiere al pan de la vida, que es la palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe y el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. Ese es el pan de la vida, ese es nuestro alimento espiritual, es el alimento que Dios nos da para que nuestra alma se alimente. Su palabra y el cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía. La quinta petición: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Reconocemos en primer lugar que somos pecadores, que ofendemos. Por eso, perdona nuestras ofensas. Partimos de ahí. Y dice el catecismo, nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia, la misericordia de Dios. Cuando le decimos perdona nuestras ofensas, estamos reconociendo nuestra miseria. Pero al acudir a Él, estamos reconociendo que Él nos puede perdonar. Por lo tanto, su misericordia, porque perdonar es un acto de misericordia, un acto de amor. Esta es la única petición de las 7 en la que, además de pedir, prometemos. ¿Qué es lo que prometemos? Pues perdonar a quien nos ofenda, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí hacemos pues un propósito. Expresamos un deseo que es perdonar a quien nos ofenda. Y es importante entender por qué al pedir que Dios nos perdone, Cristo quiso incluir el compromiso de nuestra parte de perdonar a quien nos ofenda. Porque el perdonar al que nos ofende es condición para que Dios nos perdone. No porque Él quiera hacernos la vida difícil, no porque Él no nos quiera perdonar, sino porque al habernos hecho libres, respeta que si nosotros le cerramos la puerta para que nos perdone, no entra. Nos pide, ábreme la puerta para que pueda entrar en tu alma. Y abrirle la puerta significa perdonar al que nos ofende. Dice también aquí el catecismo, este desbordamiento de misericordia, que es el perdón de Dios, no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Si nosotros no perdonamos, no dejamos a Dios entrar. Y Él, siendo infinitamente poderoso, respeta nuestra libertad y por tanto no penetra en nuestro corazón. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. Por lo tanto, es clarísima la importancia de perdonar nosotros a quien nos haya ofendido. Aquí quisiera simplemente destacar una idea que puede servir. Hay personas que suelen decir, yo no puedo perdonar lo que me hicieron. Cuando alguien dice eso, ordinariamente es porque experimenta un sentimiento de rechazo, de odio, de venganza hacia la persona que la ofendió, que no puede eliminar. Y en ese sentido, esa persona tiene razón en cuanto que eliminar el sentimiento así de golpe no es posible. Sin embargo, si entendemos que el perdón no es un sentimiento, sino que es una decisión de la voluntad, un cancelar la deuda moral que el ofensor ha contraído con nosotros al ofendernos, entonces yo puedo decir, yo perdono, cancelo esa deuda, aunque el sentimiento permanezca.
trataré de no consentirlo, de no quererlo, pero ya he dado el paso al perdón. Y en ese momento le he abierto la puerta a Dios nuestro Señor para que me perdone. La sexta estación, la sexta petición: no nos dejes caer en la tentación. Una petición que de entrada pues nos habla de humildad porque reconocemos que necesitamos de Dios para no caer en la tentación. Él siempre nos da su gracia para vencer las tentaciones. Él desea que venzamos las tentaciones y para eso contamos con su gracia. Dice San Pablo: fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Antes bien, con la tentación les dará también el modo de poder soportarla con éxito. Podríamos pensar que hay tentaciones que superan nuestras fuerzas. Y es verdad, no somos capaces con nuestras solas fuerzas de vencer las tentaciones. Pero precisamente lo que nos está diciendo San Pablo es que Dios nos da la gracia, la fuerza que necesitamos para poder vencer las tentaciones. Por eso dice que no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, porque Él suple nuestra debilidad con su gracia. Pero para vencer la tentación es necesario rezar, acudir a Dios, pedir su ayuda. También en palabras del catecismo, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Si tenemos la experiencia de que nos cuesta vencer las tentaciones, hemos de aprovechar esa experiencia para acudir a la oración, que es precisamente el camino para poder vencer. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía. Recordamos las tentaciones en el desierto y el momento de Getsemaní, cuando experimenta ese tremendo dolor ante lo que se le viene encima. No se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Él nos enseña que experimentando esa inclinación supera precisamente la tentación en todos los casos en que se le presenta. Y con eso, en esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y a su agonía. Nos ha mostrado el camino, que es acudir al Padre, y es confiar en el Padre para recibir la gracia que necesitamos y así poder vencer las tentaciones. La séptima y última petición del Padre Nuestro: líbranos del mal. Líbranos del mal va muy unido a la petición anterior, pero tiene algún matiz diferente. Está esta petición contenida en la oración sacerdotal de Jesús a su Padre cuando dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Lo había pedido ya Jesucristo en la oración sacerdotal. Y en esta petición, el mal no es una abstracción, porque Cristo había pedido los guardes del maligno. Pues el mal designa precisamente a una persona, a Satanás, que es el maligno, el ángel que se opone a Dios. Son palabras también del catecismo. El diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Se atraviesa, quiere impedir que la obra de Dios se realice. Y en ese sentido, pedimos a Dios que nos libre del demonio, que nos libre del maligno.
no de un mal abstracto, sino de una persona, que es Satanás, que es el demonio. Además, al pedir, añade el catecismo, ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros de los que Él es autor o instigador, porque detrás de todos los males está el demonio, directa o indirectamente. Y por tanto pedimos a Dios que nos libre no solo del maligno en sus acciones explícitas, sino también de todos esos males presentes y pasados y futuros de los que el demonio es autor o instigador. Especialmente le pedimos que nos aparte del pecado, que es el único verdadero mal, porque el pecado significa rebelarse contra Dios, apartarnos de Dios. Y al pedir que nos libre del mal, le estamos pidiendo, líbranos de caer en el pecado y líbranos también de la pena que sigue al pecado. Cuando ese pecado es grave y la persona, si llegara a morir en estado de pecado grave, pues la pena sería la eterna condenación. Esto pues es algo muy fuerte, que pues no se trata de que vivamos atemorizados, porque precisamente nos sabemos hijos de Dios y podemos confiar en Él y acudir a Él y pedirle con todo el corazón que nos libre del mal, es decir, que nos libre del pecado y de la pena que trae consigo ese pecado. Los otros males y tribulaciones pueden convertirse en bienes si los aceptamos y los unimos a los padecimientos de Cristo en la cruz. Es decir, que hay otros males que ocurren en nuestra vida, males físicos, por ejemplo, contrariedades, fracasos, enfermedades, situaciones dolorosas, sufrimientos, cuando perdemos un ser querido, etc. Esos males pueden convertirse en bienes si los aceptamos, si no nos rebelamos, si los aceptamos y los unimos a los padecimientos de Cristo en la cruz, es decir, les damos un sentido trascendente, redentor, uniendo esos males a la cruz de Cristo. Pues muy bien, con esto termino la exposición y señalo que la bibliografía está en ese libro que aparece en la página del Opus Dei, opusdei.org.mx. El libro se llama Síntesis de la Fe Católica y este tema está tratado por Manuel Belda. Pues agradezco este tiempo dedicado a escuchar estas reflexiones sobre el Padre Nuestro, que me parece, después de haberlo desglosado con detenimiento, tenemos pues motivos de sobra para dar gracias a Dios nuestro Señor y en concreto a Jesucristo, que nos haya enseñado la maravilla de esta oración, que nos haya enseñado a tratar a Dios como Padre para poder llenarnos de confianza, para poder abandonarnos filialmente en sus manos. Muchas gracias. Las conclusiones de esta última sesión son las siguientes. En primer lugar, el Padre Nuestro es el modelo de toda oración. Cosa lógica porque ha sido enseñado a nosotros por Jesucristo. Con el Padre Nuestro, Jesús quiere hacernos conscientes de que somos hijos de Dios. De ahí los términos Padre Nuestro. La expresión Dios Padre no había sido revelada en el Antiguo Testamento, sino hasta la venida de Jesús. El cristiano se dirige a su Padre Dios con confianza filial. Eso es lo propio del Hijo que confía en su Padre. La filiación divina, ese sabernos hijos de Dios, nos une a Cristo por medio de una verdadera fraternidad sobrenatural.
La filiación divina nos impulsa también al apostolado, es decir, a comunicar a los demás lo que nosotros hemos aprendido y recibido de Cristo nuestro Señor. El Padre Nuestro contiene 7 peticiones, como hemos visto. Las 3 primeras tienen por objeto la gloria del Padre y las otras 4 presentan al Padre nuestros deseos. Como bibliografía para esta sesión, se puede consultar la página opusdei.org.mx, donde está el libro Síntesis de la Fe Católica, y en el número 36, a cargo de Manuel Belda, aparece el contenido que aquí ha sido desarrollado. Agradezco el haber escuchado esta clase y, como decía al principio, tiene una gran importancia el Padre Nuestro por haber sido la oración que Cristo nos enseñó. Seguramente, si cada vez que la rezamos procuramos darnos cuenta de lo que decimos, de esas palabras que Cristo mismo ha querido transmitirnos para hacer una buena oración, podremos sacar del Padre Nuestro un gran beneficio para nuestra alma.